Bueno, pues buenas tardes a todos y a los que nos ven a través de YouTube también, buenas tardes. Vamos a tener nuestro estudio en esta tarde y comenzamos con el capítulo 14 de Romanos. Esta tarde vamos a basar el estudio en los 3 primeros versículos de Romanos 14. Pero antes vamos a orar para que el Señor también dirija este tiempo y esté también en nuestra mente para su gloria y para su honra. Padre, queremos darte muchas gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y sobre todo gracias porque podemos reunirnos de nuevo en tu presencia, en comunión, para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ella, para poder aprender de ti y glorificarte y honrarte como te mereces. Gracias por ese amor que tienes para con nosotros y gracias por cada uno de los que en esta tarde están aquí. Que sea un tiempo de edificación, un tiempo de fortaleza también en tu palabra y un tiempo en el que, como digo, pues podamos glorificarte y honrarte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues estamos en Romanos capítulo 14 y versículos del 1 al 3. En mi Biblia, esta porción o esta parte y los asuntos de conciencia, ¿vale? Y versículo 1 del capítulo 14 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pues hasta ahí la porción de esta tarde. Y antes de que comencemos a hablar, o antes de hablar precisamente, o antes de que Pablo empiece a hablar de los conflictos entre creyentes, lo que hace Pablo y lo que ha hecho es dejar bien claro algo fundamental durante estos capítulos atrás, que nuestra relación con Dios se basa completamente en lo que nosotros podemos hacer para contentar a Dios. ¿Sí? No, ¿verdad? Vale, que nuestra relación con Dios se basa completamente en su gracia y en la obra de Cristo, no en nuestros méritos, no en lo que nosotros podamos hacer. Aunque seguimos siendo personas pecadoras, personas débiles, en Jesús hemos sido aceptados y hemos sido declarados justos, es lo que nos dice Pablo, ¿sí? ¿Verdad? Que nos lo repite. Ahora, cuando esta verdad transforma nuestro corazón, lo que produce ¿qué es? Una vida nueva. Y una vida nueva marcada ¿por qué? Por la gratitud y por el amor. Gratitud hacia Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por entregar a su Hijo, y de amor hacia Dios primero y hacia los demás. Y desde el capítulo 12 lo que Pablo muestra es cómo ese amor debe cambiar y cambia nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Y cuando llegamos a este capítulo 14, lo que hace Pablo es que coge todo lo que ha enseñado y lo aplica a un problema concreto de la iglesia. Porque como sabéis, la iglesia no es el local donde se reúne la gente, no era la casa donde se reunía la gente, sino que es la gente, las personas, ¿vale? Entonces lo aplica a un problema concreto de la iglesia. Y esto, en este momento, lo que hace es que el Evangelio pasa a ser esa gran verdad que Pablo ha estado diciendo, una gran verdad teológica, ¿a qué? A convertirse en una guía práctica para poder manejar esos desacuerdos reales entre hermanos, entre creyentes. Porque Pablo aquí lo que está hablando es de desacuerdos, ¿no? He dicho que el título en mi Biblia dice el cristiano y los asuntos de conciencia. Vale, aquí Pablo lo que nos describe, lo que nos pone son dos personajes, ¿vale? Por un lado, Pablo presenta al creyente fuerte
y por otro lado Pablo presenta al creyente débil. ¿Vale? Y ese débil lo presenta como que tiene conciencia sensible. Ese débil lo presenta como que evita ciertas cosas, evita comidas, evita prácticas, evita una serie de cosas que trataban de evitar. ¿Por qué? Porque teme desagradar a Dios, teme pecar contra Dios, mientras que el fuerte o el fuerte nos lo presenta como que tiene una conciencia libre, como que entiende que es plenamente libre en Cristo y que también sabe que su aceptación no depende de esas reglas externas que tenían esos otros débiles. ¿Vale? Ahora, si tenéis la oportunidad de algún día o si tenéis el libro de Romanos para ti 8:16 de Timothy Keller, ¿vale? Timothy Keller en el capítulo que trata precisamente esto, habla y hace mención del libro de Leon Morris, Epístola a los Romanos. Y Leon Morris sobre estos débiles dice lo siguiente: tal como vemos en el texto, Pablo, él no se refiere a una persona que confía en Cristo, pero que confía poco, al hombre que tiene una fe débil. Más bien, la persona que él tiene en mente es la que no entiende de la conducta que la fe conlleva. Esa persona no entiende que cuando uno capta el significado de la justificación por fe, las preguntas en cuanto al uso de la carne y del vino y de los días especiales se vuelven irrelevantes. Esto es lo que dice Leon Morris en su libro, como he dicho, la epístola a los romanos. Ahora, Pablo lo que aquí tampoco está diciendo es que el débil está mal espiritualmente. No dice que esté mal espiritualmente, ni que el fuerte sea superior espiritualmente. Lo que está hablando aquí es de diferencias de conciencia, no algo que tiene que ver con la salvación. ¿Vale? Que hay muchas veces que a lo mejor pensamos que está hablando de cosas que tienen que ver con la salvación. No, está hablando de diferencia de conciencia. Y la palabra clave está en el versículo 1, y es la de recibir. ¿Qué significa esto de recibir? Bueno, pues recibir significa acoger, significa dar la bienvenida, significa aceptar de una forma plena, aceptar plenamente al otro. No está diciendo a unos, en concreto no está diciendo vosotros tenéis que recibir a estos otros, sino que lo está hablando de los dos. Y no es tampoco tolerar a regañadientes, sino que es abrir nuestro corazón al amor y a la comunión con los hermanos. Hay muchas iglesias que se dividen por temas así. Muchas veces por permitirme la expresión, por tonterías, que no tienen que ver con dogmas de fe. Ahora, lo que Pablo dice es, recibid al débil en la fe, ¿pero para qué? ¿Para contender? No, dice, pero no para contender sobre, no dice doctrinas, ¿a que no? Dice sobre opiniones. No se trata, lo que Pablo está diciendo es que no se trata de convertir las diferencias que tienen en un tribunal espiritual. No se trata de estar juzgando a unos o a otros, sino que se trata de no contender sobre opiniones. Y en el versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Lo que está aquí diciendo Pablo es que hay dos peligros enormes. Por un lado, que el fuerte puede despreciar, y por otro lado, que el débil puede juzgar. ¿Vale? Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que Pablo realmente está diciendo o a quién se lo está diciendo? Pablo lo que está haciendo es hablar a una iglesia que estaba compuesta, pues igual que está compuesta la iglesia de hoy en día, pero Pablo está hablando a una iglesia que está compuesta por judíos que son convertidos y judíos que vienen con muchas costumbres religiosas. En Hechos ya se vio todo esto, que tienen que luchar contra todas esas costumbres religiosas de estos judíos que vienen con todas esas ideas. Y también hay gentiles convertidos que precisamente no tienen esas tradiciones religiosas judías porque no son judíos, son gentiles.
¿vale? Y entonces, algunos todavía de esos judíos convertidos tenían todavía escrúpulos sobre pues, ciertas comidas, sobre días especiales, sobre prácticas con trasfondo religioso. ¿Recordáis lo que le ocurrió a Pedro cuando estaba allí en la terraza y se quedó dormido? ¿El sueño que tuvo? ¿De un lienzo cómo? Y que una voz que le dijo, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro era judío. Pues, y tenía esa idea de que no, porque todavía hay animales que son impuros, que no puedo. ¿Y qué le contesta Dios? Claro. Entonces ahí Pedro ya pues se da cuenta, ¿no? Pues estos judíos venían así, con esas ideas, ¿no? De ciertas comidas, de ciertos días especiales y de esas prácticas con un trasfondo religioso, que no eran pecados en sí, pero que sí que eran a veces alguna área así un poco más gris, que pues estaban ahí entre todo esto. Pero Pablo lo que trata aquí es un tema central y un tema muy importante, y es cómo convivir con los creyentes que no piensan igual, en asuntos que son secundarios. Cuidado, ¿eh? Tenemos que diferenciar, ¿vale? Y luego lo veremos. Ahora, el problema aquí no era la comida, el problema era el corazón. ¿Por qué? Porque el problema del fuerte es que tiene un orgullo espiritual. Yo soy fuerte, pues soy orgulloso espiritualmente, ¿no? Pero es que además es una persona que dice, yo tengo más luz. Por lo tanto, puedo menospreciar, y de hecho, pues quizá alguno menospreciaba a los débiles, ¿no? ¿Y cuál era el problema de los débiles? Que tenían un legalismo espiritual enorme. Todo ese legalismo espiritual de comidas, de días y demás, ¿no? Pero además es que lo que pensaban es que, como yo tengo ese legalismo, yo soy más santo. Entonces, como soy más santo, puedo juzgar. Y Pablo no está diciendo eso. Todo lo contrario. Pablo, encima, además, no corrige la conducta externa, lo primero que hace, sino que lo que corrige es la actitud hacia el hermano. Lo que está diciendo versículo 3 es el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Y eso tiene que ver no con la conducta externa, sino con el corazón, con cómo miramos y cómo tratamos al hermano. Ahora, quiero hacer una diferencia entre el débil y el fuerte de Romanos 14 y el débil y el fuerte de Primera de Corintios 8. No es el mismo o no son las mismas personas, ¿vale? Y lo voy a explicar. En Romanos 14 el débil es un creyente que tiene, como he dicho antes, una conciencia sensible y que por amor a Dios evita ciertas cosas por no desagradar a Dios y por no pecar. Comidas, días especiales, prácticas religiosas, lo que he dicho antes, porque teme pecar contra Dios. Las características de este débil es que quiere honrar a Dios, está bien, quiere o actúa por convicción de conciencia. Fijaros en el versículo 5 de este mismo capítulo lo que dice. Mira, otro judío igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces actúa por convicción de esa conciencia, ¿vale? De lo que le habían enseñado. Y en el versículo 23 también de Romanos 14 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, que dice, es pecado, ¿vale? Por lo tanto, como ellos decían tener esa fe, pues para ellos hacer todo esto era pecado para ellos, ¿vale? Ahora, su problema no es rebeldía, sino que su problema es la falta de comprender cuál es su libertad en Cristo. ¿Hasta dónde llega su libertad en Cristo? Si hemos sido salvos por gracia, si Cristo ya ha hecho el sacrificio puro, perfecto, santo y único y válido para siempre, ya no había que hacer más sacrificios. Sin embargo, estos venían todavía con todas estas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como yo practico todo esto para agradar a Dios, el que no lo hace, lo juzgo.
En el versículo 3 lo podemos ver, ¿no? El que no come, no juzgue al que come. Sin embargo, lo hacía, lo juzgaba. Pero esto ¿de dónde nace? Nace de ese deseo de obedecer a Dios. Ahora, con una comprensión que no era esa comprensión completa de la gracia de la gracia de Dios derramada sobre ellos. Y el débil en 1 Corintios 8. Aquí es el contexto es sobre la carne sacrificada a los ídolos, pero el enfoque es igual. Si queréis, podemos ir a 1 Corintios 8 para que veáis de qué estamos hablando. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí este débil, cuando ve a otro cristiano comer carne, entonces lo que ocurre es que hay una confusión. Dice, a ver, si está sacrificado a los ídolos, y a mí me están diciendo que no adoremos ídolos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede comer esta carne que es sacrificada a los ídolos? Entonces, aquí se confunde, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta persona puede terminar haciendo algo que para él sigue estando asociado con su vida anterior, con su vida de idolatría, porque muchos gentiles venían de esa vida de idolatría. Y entonces, al hacer lo que ocurre, que peca contra su conciencia. En el versículo 10 al 12 de este mismo capítulo 8 de Primera de Corintios dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Entonces, aquí esta debilidad lo que significa es esa fragilidad espiritual, pero esa fragilidad espiritual por toda su vida anterior. No es que, y no es solamente que haya una falta de información por parte de los creyentes. No hay, yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con esto, la primera vez que yo acudí a un culto con Loli, hubo Santa Cena. Y dijeron pues lo mismo que decíamos nosotros, ¿no? Que los bautizados y los que han creído en el Señor Jesús pues pueden participar y tomar del pan y del vino. Bueno, pues yo dije, yo estoy bautizado, creo en Jesucristo, pues no hay ningún problema. Cuando pasaron al lado, pues fui a coger. Claro, Loli me cogió de la mano y me dijo, no, tú no puedes. Yo me quedé, ¿eh? Vale, no dije nada. Y luego ya pues me estuvo explicando, ¿no? Y me explicó que aunque yo esté bautizado, pero que no es el bautismo bíblico, que es diferente, ¿vale? Y lo entendí. Ahora, si Loli me llega a dejar, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera pasado algo? No, ¿verdad? Lo que pasa es que la siguiente vez lo hubiera hecho igual. Ya no hay ningún problema. Pero luego ya, ahora si Loli me lo dice y yo lo sigo haciendo, entonces ya estoy cometiendo ese pecado. ¿Vale? Ya estoy siendo ese débil de decir, bueno, a ver, pero yo estoy bautizado, no pasa nada, pero aunque me lo hayan entendido, aunque me lo hayan explicado, pero yo sigo queriendo hacerlo, entonces tengo que hacerlo porque yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Esa es la debilidad, ¿no? Entonces, las diferencias claves que hay. En Romanos 14, el débil se restringe o lo que hace es restringirse a él mismo de mala manera, ¿vale? ¿Su peligro cuál es? Juzgar a los demás, al que es fuerte. Su conciencia es clara y es estricta, ¿no?
y tiende a juzgar al fuerte. Ahora, en 1 Corintios 8, el débil, ¿qué ocurre? Que puede ser inducido a imitar y a ser vulnerable él mismo y a decir, estoy pecando realmente. Su peligro, ¿cuál es? Es tropezar y pecar. ¿Por qué? Porque su conciencia es frágil y aquí el fuerte lo que puede hacer es destruir espiritualmente a este débil. Y en Romanos lo que nos dice del débil es, lo que el débil dice es, yo no hago eso porque creo que está mal. Punto. No lo hago porque está mal. Pero en Corintios lo que puede decir es, bueno, si tú lo haces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? No pasa nada porque lo puedo hacer. Aunque dentro pueda sentir que está haciendo algo malo. Pero dices que lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces podemos inducir, esa es la diferencia entre el débil y el débil de Romanos y el débil de Corintios. En Romanos lo que ocurre es que este débil necesita crecer sin una presión. Hay muchas veces que presionamos a los débiles a crecer como nosotros estamos o como pretendemos estar, ¿no? Mientras que en 1 Corintios el débil lo que necesita es ser protegido para que para no volver a caer en el pasado. Y el fuerte de Romanos entiende correctamente su libertad en Cristo, sabe perfectamente quién es en Cristo, sabe que ciertos asuntos como es la comida, como son los días, como las costumbres, no determinan su salvación. No es para su salvación, ¿vale? Y tiene la conciencia tranquila y tiene la conciencia amplia porque sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal y cuál es su posición en Cristo. Y su peligro no es doctrinal, sino que su peligro es de relacionarse con los demás. Porque a los demás que hacen todo esto, les menosprecia y dice, es que tú no tienes esa madurez espiritual que tengo yo. Eso es lo que muchos claman, ¿no? Yo soy maduro espiritual y tú no. Entonces, yo sí sé bien las cosas y tú no. Entonces, estoy menospreciando. Entonces, y el menosprecio es inmadurez, porque es impaciente con los demás. Y lo peor es que muchas veces usa esa verdad como argumento, pero no utiliza esa verdad con amor, sino como argumento para justificarse y para justificar ese menosprecio. ¿Conoce? Sí, pero es desconsiderado con los demás. Y Pablo no le dice al que está fuerte, estás equivocado en todo esto, sino que le dice, no, perdona, lo que tienes que hacer es no agradarte a ti mismo. No seas orgulloso contigo mismo. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es una forma de orgullo malentendido, ¿no? Es decir, yo, como yo sé, yo puedo hacer, tú no. Ahora, el fuerte en 1 Corintios también tiene ese conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, sabemos que un ídolo nada es, pero lo que Pablo dice es algo mucho más serio, que este que está fuerte no solo tiene esa libertad, sino que encima hace alarde de su conocimiento y usa esa libertad sin pensar en cómo va a impactar en los otros. Sin pensar en que quizás esa persona débil que le está viendo hacer lo que está haciendo, que el fuerte sabe que no está haciendo nada mal, puede conducir a ese débil a pecar. Y el resultado es devastador, ¿no? Dice 1 Corintios 8:11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Entonces aquí lo que ocurre es que está actuando con ese orgullo espiritual y además descuidando pastoralmente al débil. Porque no nos equivoquemos, es verdad, hay pastores, pero en cierto modo todos también somos pastores y tenemos labores pastorales. De aconsejar, de ayudar y demás podemos hacerlo. Y esto es un descuido pastoral, si nosotros estamos haciendo algo que pueda llevar al débil a pecar. Las diferencias entre los fuertes de Romanos 14 y de 1 Corintios. Romanos 14 tiene razón
pero debe ser paciente, cosa que no es. ¿Cuál es ese riesgo que tiene? Menospreciar a los débiles. ¿Cuál es el problema? Que tiene una actitud de superioridad y necesita aprender a limitar esa superioridad por amor a los demás. Mientras que el fuerte en Primera de Corintios tiene razón, pero es imprudente, hace las cosas sin tener en cuenta a la otra persona. ¿Cuál es el riesgo? Dañar la fe de otra persona. El problema, que el amor que tiene lo tiene subordinado al conocimiento que tiene, no hacia la otra persona, sino al conocimiento que tiene, y que necesita entender la gravedad de su influencia. En Romanos, el fuerte puede pensar, no entiendo por qué la gente se complica tanto con estas cosas, con lo fácil que es entenderlo, con lo sencillo que es. Bueno, vale, pero hay gente que no lo entiende. Ahora en Corintios lo que hace este fuerte es, yo sé que esto que estoy haciendo está bien, no hay ningún problema, sé lo que hago, sé por qué lo hago, así que cada uno que se arregle como pueda. Esa es la diferencia, ¿vale? Y esto es muy peligroso. Por eso aquí Pablo lo que está buscando en Romanos 14, lo que está buscando es esa armonía entre los hermanos en medio de esas diferencias. Que aunque haya diferencias, haya esa armonía. Y en Corintios lo que busca es proteger a los creyentes débiles que pueden ser arrastrados a los pecados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que hay una cosa que es muy grande y maravillosa, que la Biblia misma se explica a sí misma. ¿Por qué? Porque hay pasajes que explican otros pasajes, pasajes que apoyan otros pasajes. Y Pablo, por ejemplo, hay muchos pasajes en las epístolas de Pablo que apoyan otros versículos y que apoyan un montón de cosas. Por ejemplo, estamos hablando aquí de la unidad por encima de esas diferencias. Si vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 3, 2 y 3, perdón, lo que dice Pablo es, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en 1 Corintios 8, versículo 1, que hemos leído, nos dice Pablo, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, que dice, envanece, pero el amor edifica. Pablo está buscando esa unidad, esa unidad. Y si leemos en Romanos 15, del 1 al 3, dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Por qué? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesús es el ejemplo que Pablo pone una y otra vez. Ese ejemplo perfecto. ¿Jesús tenía toda la libertad? Sí, ¿verdad? ¿Tenía toda la razón? Sí. Pero ¿cómo usó esa libertad? Para servir, no para imponerse a los demás, sino para servir. Y la cruz es el mayor ejemplo de un fuerte cargando con los débiles. La base de todo de todo lo que estamos hablando y con lo que termina Pablo y termina con algo tremendamente fuerte. Fijaros, versículo 3, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. ¿A quién? A todos. A unos y a otros. Si Dios ya lo ha aceptado, ¿quién eres tú? Aquí lo que estoy diciendo es, ¿quién eres tú para rechazarlo? Si Dios lo ha aceptado, ¿quién eres tú para rechazarlo? Y esto pues lo que hace es enseñarnos lo que es o conectar con el Evangelio y decirles, mirad, no sois aceptados por reglas externas. No sois aceptados por lo que vosotros podáis hacer.
por vuestros méritos. Sois aceptados por la gracia de Dios. Simple y llanamente por la gracia de Dios, porque todos, fuertes y débiles, todos habéis llegado como débiles delante de Dios. Todos habéis llegado como débiles delante de Dios. Eso es lo que Pablo aquí les está diciendo. Eso es lo que Pablo recalca en estos tres versículos. Tres versículos que tienen una profundidad enorme, grandísima en cuanto a lo que tiene que ver con la relación entre creyentes. Ahora, la aplicación para nosotros hoy. ¿Qué significa para nosotros hoy? Una cosa muy clara. Que no todo el desacuerdo entre cristianos es herejía. Hay muchos que piensan que estar de desacuerdo es herejía. Si no estás de acuerdo conmigo, hereje. No, no todo el desacuerdo es herejía. Ahora, y antes lo decía, hay temas que son esenciales y ahí no puede haber diferencia. Eso es verdad. Temas como el Evangelio, temas como la divinidad de Cristo, temas como la salvación por gracia, temas que son doctrinales y que son fundamentales, no puede haber ninguna diferencia. Eso sí es verdad. Pero hay otros temas que puede haber diferencias, temas que son secundarios, temas que tienen que ver, por ejemplo, pues a ti te gusta el rock y a mí me gusta el pop. Pues muy bien, pues vale. O yo qué sé, pues uso de algunas costumbres culturales o formas de vestir, pues a ti te gusta venir en pantalón ancho, a mí me gusta venir en pantalón estrecho. A ti te gusta venir con una camisa negra, a mí con una camisa blanca. Y ya está, punto pelota. No pasa nada. Celebraciones, comidas, hábitos personales. Todo eso son cosas que son secundarias, que no tienen que ver con la salvación, que no tienen que ver con doctrina fundamental y esencial, sino con diferencias. Porque la madurez no es que todos piensen igual. No, la madurez es saber amarnos cuando no pensamos igual. Saber amar al hermano porque resulta que dice, a mí me gusta que las sillas de la iglesia sean blancas, pues resulta que a mí me gusta que sean negras. Pues muy bien, a ti te gustan blancas, a mí me gustan negras, tendremos que llegar a un acuerdo, pero no te voy a juzgar ni tú me vas a menospreciar, sino que tenemos que amarnos en eso. Ahora, dos preguntas que revelarán también nuestro corazón. Para aquel que se considera fuerte, la pregunta es, ¿uso mi libertad para amar o para demostrar que tengo razón? Y para el débil, o el que se sienta débil, ¿estoy convirtiendo mis convicciones personales en algo que tiene que ser una regla para todos? Porque no nos equivoquemos. La iglesia no es un club de gemelos, de todos hechos igual, de la misma forma, todos vestidos igual, pum pum, tienen que ir con traje negro, con corbata azul, camisa blanca, zapatos negros, y las mujeres tienen que ir con un vestido hasta una falda hasta los tobillos, o como sea. No somos clones, no somos idénticos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde hay distintos trasfondos, donde hay distintas personas, además en procesos espirituales distintos, donde uno está recién convertido y otro lleva 40 años en el Señor, donde uno está en una etapa de crecimiento y otro está en una etapa mucho más crecida. Pero es que, y aún así, con todo eso, hay un solo Señor y una sola cruz. Para todos por igual, porque al final Cristo es el centro. Y este pasaje no trata solamente de comida, sino trata de cómo vivir el Evangelio, de cómo vivir de una manera correcta el Evangelio. Y el mejor ejemplo es el de Jesús, porque Jesús lo que hizo fue recibir al débil, sino el ejemplo de Pedro. Después de negarle, después de esa debilidad, cuando resucitó, ¿qué le dijo Jesús? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, ¿no? Pero no solamente recibió al débil, sino también recibió al fuerte.
Y no sé si hay un personaje más fuerte que Pablo, con esas convicciones tan potentes. Sin embargo, Jesús se presentó delante de él diciéndole, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es el motivo que te da a perseguirme? ¿Esa religiosidad tan fuerte o qué es lo que te da, no? Pero también recibió al religioso. Nicodemo era un religioso. Y se acercó a Jesús y Jesús le dijo, para entrar en el reino de los cielos tienes que volver a nacer. Pero no solamente eso, sino que también al que era rechazado, la mujer samaritana. Mujer y samaritana, rechazada por todos. Pero todos, Jesús a todos los unió en una misma familia. A todos nosotros nos ha unido en una misma familia. Venimos de diferentes contextos, porque la iglesia no se mantiene porque pensemos igual. Para nada, eso no, estamos equivocados. Evidentemente, como decía antes, sí, en cosas que son fundamentales tenemos que pensar igual. En el resto, sino que la iglesia se sostiene porque hemos sido redimidos y recibidos por un mismo Salvador que es Cristo el Señor. Termino con unas preguntas para reflexionar, ¿vale? ¿Qué tipo de actitud es más común hoy? ¿Menospreciar o juzgar? Es para que reflexionemos, ¿vale? ¿En qué áreas secundarias he visto divisiones innecesarias entre hermanos? ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿Sí o no? Pues si tú dices que sí y yo digo que no, mal vamos. ¿Cómo podemos mostrar esa aceptación de los demás sin comprometer la verdad bíblica, la verdad de Dios? Y la última, ¿qué nos enseña este pasaje sobre cómo Jesús te ha tratado a ti, me ha tratado a mí? ¿Qué es lo que hizo contigo? ¿Qué te enseña? ¿Qué nos enseña este pasaje? La madurez no se mide por cuánto sabemos. La madurez se mide por cuánto amamos a los que no piensan como nosotros. Y Pablo, eso es lo que está aquí diciendo. Lo que está diciendo es recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino para amar a los demás. Amén.